empezar, quiero contaros algo que ha sucedido este fin de semana, y es las elecciones en Taiwán. Como sabéis, Taiwán forma parte de China. No vamos a entrar en la historia de Taiwán, es una historia larga, como la historia de la guerra civil en China, eso lo dejaremos para otros momentos, pero sí lo que ha pasado en Taiwán. Ha habido elecciones presidenciales y además también elecciones parlamentarias. ¿Y qué es lo que ha pasado? Hasta ahora gobernaba el presidente, la presidenta, mejor dicho, era de un partido independentista, frente a un partido nacionalista que ese os sonará más, el Kuomintang, porque tiene una larga historia, que es más o está a favor de la idea de una sola China. Pues bien, el candidato del partido independentista ha vuelto a ganar las elecciones, pero con una sustancial diferencia. Y es que antes ese partido, a favor, digamos, de una independencia de sentido general, abstracto, no lo olvidemos, ese partido ha perdido la mayoría absoluta en el Parlamento. Por lo tanto, tendrá que pactar con las otras fuerzas parlamentarias. ¿Y por qué esto es importante? Es importante por lo siguiente, porque Taiwán es parte de China, China continental, la República Popular China, lo defiende como parte integral de su territorio, pero hay gente que de alguna manera lo trata de forma ambigua. Esos son los Estados Unidos. Hay que decir primero que el partido independentista, aunque sean independentistas, en la práctica saben relacionarse muy bien con la China continental, mantienen una posición de status quo y es lo que van a hacer en el próximo mandato, aunque sean, digamos, más proclives a diferenciarse de lo que es la China continental. Pero si realmente dejáramos a los chinos, a los isleños y a los de la parte continental, a los de Taiwán y a los de la República Popular China, entenderse entre ellos, no habría muchos problemas. Primero porque tienen paciencia, es decir, en la forma de pensar de los chinos se piensa a largo plazo. La unificación final entre la antigua isla de Formosa y la República Popular China puede tener muchas formas y se puede negociar de muchas maneras, como se ha hecho en el caso de Hong Kong con un país, dos sistemas. Luego, dejemos que los chinos se entiendan entre sí, porque alcanzarán algún tipo de acuerdo y no tienen prisa. El horizonte que pone la República Popular China para que se produzca esta reconciliación, esta reunificación, ya digo, puede adoptar muchas maneras, está puesto en el 2049. Es decir, queda mucho tiempo para hablar, para negociar, para buscar fórmulas que convengan a ambas partes. Pero hay alguien que, como no, se está entrometiendo constantemente en esas relaciones. Y, como no, ese alguien es Estados Unidos de América. Estados Unidos de América tiene prácticamente rodeada a China desde el punto de vista marítimo, desde Corea del Sur, Japón. Si hacéis un poco, si recordáis el mapa de toda esta área de Asia-Pacífico, después en Japón las islas Ryukyu, y luego ahí dentro, especialmente en la zona de Okinawa, donde también hay bases norteamericanas. Hemos visto que tenemos bases en Corea del Sur, en Japón, y luego hasta la misma Taiwán, donde los americanos impulsan a Taiwán, empujan, presionan para que cada vez haya un mayor enfrentamiento con China, con la República Popular China, y provocando además con bases de aviones militares, de barcos militares, provocando tensiones innecesarias. Estos son los que están realmente a favor de una independencia de Taiwán que provoque una tensión y un conflicto en toda esa zona. Como dijimos, hasta Filipinas, hasta el mar del sur de la China, tienen muchos métodos y muchas opciones para poder desestabilizar esa región, entre ellas económicas. No olvidemos, esto no lo han hecho ahora, lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Por no remontarnos demasiado, con el presidente Donald Trump empezaron con aranceles contra China, no les dio resultado. Siguió el presidente Biden escalando un poco más con sanciones económicas y no solo no han conseguido sus objetivos, por ejemplo en el caso de los semiconductores, sino que además han conseguido el efecto contrario, que China se desarrolle en un sector que antes se dedicaba fundamentalmente a comprárselo a Taiwán, a Corea del Sur, también a Europa, a Holanda, etc. ¿Qué es, por tanto, lo siguiente que van a intentar los norteamericanos, casi con seguridad? Escalar el conflicto. ¿Por qué? Pues porque ellos son conscientes de que si se deja a China competir en igualdad de condiciones con Estados Unidos, China les va a ganar.
y además les está ganando ya y además les va a superar en prácticamente todo en muy pocos años. Luego, no olvidemos, Estados Unidos es la potencia hegemónica mundial y como potencia hegemónica mundial no está dispuesta a ceder de manera razonable ese liderazgo a quien viene de abajo, pero que está subiendo a una velocidad extraordinaria y que está desarrollando ya unas tecnologías punteras en todos los campos. Y de ahí la conflictividad, y de ahí el problema, de quien no quiere que por las buenas, por la simple competencia, por la simple capacidad de innovación que tiene China y que ya no tiene Estados Unidos, les supere y que se basa fundamentalmente, como lo hemos visto en Irak, como lo hemos visto en Afganistán, como lo hemos visto en Libia, como lo hemos visto en muchos países, por desgracia, en la fuerza bélica, en la guerra. Es decir, esa es la peligrosidad, esa es la importancia de Taiwán y eso es lo que tenemos que tener claro, que los Estados Unidos, a través de Taiwán, intentan provocar incidentes que desestabilicen la región y que de alguna manera puedan llevar a una guerra proxy, es decir, una guerra por delegación de Japón, de Taiwán, de Filipinas, de otros países contra China. Esto es lo que realmente importa y esto es lo que quería contaros hoy. Hablaremos de más cosas mucho más interesantes, si cabe, de lo que os he contado hoy. Muchas gracias y seguimos hablando de esto. Nos vemos la próxima semana.